Bien, potencia eléctrica es el siguiente tema. Se define como el trabajo eléctrico requerido para llevar una carga medida en coulombs a través de una diferencia de potencial que se mide en voltios. Se puede calcular por cualquiera de las siguientes tres fórmulas. Potencia número 1 es igual a voltaje o diferencia de potencial por intensidad de la corriente eléctrica, es decir, voltios por amperes. O número 2, potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia eléctrica, es decir, amperes por ohms. O finalmente, número 3, potencia es igual a voltaje en voltios entre voltaje al cuadrado entre resistencia en ohms. ¿Sí? Todos estos, cualesquiera que sea la fórmula, se van a medir en watts. O si es mucha la potencia, podemos usar los kilowatts. Que ya sabemos, un kilowatt es igual a 1000 watts de potencia. Si se ve por ahí. Parece que sí, todo bien. Vamos a ver algunos ejemplos para comprender la utilización de estas tres fórmulas y algunas magnitudes físicas por ahí. Ejemplo número 1. Una corriente de 6 amperes. Dentro del análisis de los datos, 6 amperes fluye a través de una resistencia de 300 ohms. Sería la resistencia R, 300 ohms. ¿Cuál es la potencia? Entonces, para efectos de este problema vamos a utilizar la fórmula número 2 del formulario, que dice que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Entonces, la potencia va a ser igual a la intensidad, que son 6 amperes, al cuadrado por la resistencia, 300 ohms. Quedándonos como resultado 10.800 watts. Expresado esto en kilowatts, simplemente lo dividimos entre 1000. Sería una potencia de 10.8 kilowatts. Problema número 2. ¿Qué potencia eléctrica se produce en un conductor a 80 voltios? Entonces sería de los datos el voltaje o diferencia de potencial, 80 voltios, con una corriente de 5 amperes. Vamos a calcular la potencia. 5 amperes. Entonces esto me remite obligatoriamente a utilizar la fórmula número 1, donde la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces voy a multiplicar los 80 voltios por los 5 amperes. Entonces sería 5 por 8, son 40. 400 watts de potencia. Muy bien, es poca la potencia, no rebasa los 1000. Entonces podemos dejarlo en watts, no es necesario cambiarlo a kilowatts. Número 3. ¿Qué potencia? Datos. ¿Qué potencia se produce al utilizar un resistor de 20 ohms resistencia? Son conceptos que ya previamente hemos manejado, conocemos y dominamos a la perfección.
con un diferencial de potencial de 40 voltios, voltaje. Entonces aquí la fórmula es la número 3, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Luego potencia es igual a 40 al cuadrado entre 20. Por lo tanto, efectuando esta operación, nos queda como resultado 80 watts de potencia. Ahí queda esto.